Distinguidos invitados, damas y caballeros, buenas tardes. Soy Erika de la Garza, directora del programa de la iniciativa latinoamericana del Instituto Baker, y es un placer darles la bienvenida de parte del Instituto y de la Organización de Estados Americanos al panel de esta noche de las fronteras del siglo XXI en las Américas. Como saben, este programa es parte del proyecto de las Américas, que junto con la OEA tenemos todos los años para hablar sobre tópicos importantes como el que vamos a tratar esta noche. Es un orgullo para nosotros tener a 16 jóvenes líderes de 16 países diferentes, y por estos 2 días van a estar hablando de algunos obstáculos a la seguridad hemisférica, así como de posibles maneras de lograr una coexistencia más pacífica regional. Las fronteras regionales, como muchas fronteras del mundo, históricamente han sido áreas de colaboración, de esperanza, así como también de tensión y conflicto. Hemos visto la tensión que surge de disputas territoriales, tales como la que existe entre Costa Rica y Nicaragua, o entre Belice y Guatemala. Otras tensiones surgen de cuestiones tales como la migración y problemas de seguridad transnacional, como los que vimos en Ecuador, Colombia y Venezuela, o entre Estados Unidos y México. Hoy tenemos un grupo notable de disertantes cuyo conocimiento y experiencia nos van a ayudar a entender mejor algunos de estos problemas de las Américas. Es un placer presentarle a Christopher Bronk, el moderador, fellow del Instituto Baker en tecnología. Ha trabajado en el consulado norteamericano en Tijuana. Antes de presentar a los panelistas, quiero mencionar 2 eventos de la serie de presentaciones llamada titulada Vecinos. El próximo jueves vamos a hablar de las elecciones del año que viene en México. Las invitaciones están aquí afuera del salón. En noviembre vamos a hablar de las elecciones presidenciales en Venezuela. Entonces esperamos verlos allí, y le paso la palabra a Chris. Les doy la bienvenida a todos. Soy el moderador. Como dijo Erika, me pidió que hiciera esto. No entendí por qué cuando me lo pidió la primera vez, pero tengo una relación un poco extraña con las fronteras. Viví en la frontera de Estados Unidos con México, desde el otro lado. Antes de eso viví en la frontera entre las 2 Coreas. Entonces mi experiencia con fronteras ha tenido que ver con la fricción que existe en estas fronteras en general. Tenemos 3 increíbles panelistas. Sus biografías completas están en los folletos que tienen, así que no voy a perder tiempo leyéndolas. Cada presentación, cada uno de los disertantes va a hacer una presentación de unos 20 minutos. Luego vamos a abrir la sesión para preguntas y respuestas. Les recuerdo nuevamente que cuando hacemos la sesión de preguntas y respuestas, por favor, esperen a que llegue el micrófono para que podamos hacer traducción simultánea de sus preguntas y respuestas. Entonces, el orden de las presentaciones va a ser el mismo orden que está sentado a la mesa. Comenzamos con la doctora Bouvier, luego el doctor Ackelson y finalmente el embajador Lago. Y luego pasamos a las preguntas y respuestas. Le paso la palabra a los expertos. Primero que nada, gracias al Instituto Baker y a la OEA por este foro que se ha realizado durante todo el día de hoy, que continuará mañana con 16 jóvenes líderes. Son, bastante jóvenes, yo creo. O sea, los veo jóvenes porque yo estoy un poco más vieja. Pero es muy interesante hoy poder hablar sobre la porosidad de las fronteras, el crimen transnacional. Hemos tenido talleres durante el día de hoy, y voy a hablar de este tema en la noche de hoy. Me pidieron que hablara del tema del crimen transnacional y las fronteras de Colombia con 2 de sus vecinos, Venezuela y Ecuador. El tema del crimen transnacional en esta región no se puede entender o considerar sin situar este tema dentro del contexto del conflicto armado ya de larga data interno de Colombia, reconociendo al mismo tiempo que los cambios en la naturaleza de este conflicto han ido de
de la mano con la evolución de un crimen que ha pasado a ser cada vez más transnacional en su alcance. El conflicto armado colombiano no respeta las fronteras territoriales o de los países, y estas actividades criminales a veces también traspasan las fronteras debido a la porosidad, la inestabilidad de las fronteras de muchas maneras. A ver si puedo ver cómo cambiar la diapositiva. Vemos un mapa de Latinoamérica. Colombia está entre el Océano Atlántico y las aguas del Caribe hacia el norte, el Océano Pacífico al oeste. Desde la esquina noreste, si vamos en la dirección de las hojas del reloj, Colombia tiene fronteras con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, así como también las naciones del Caribe. Colombia ha sufrido ya más de medio siglo de conflicto armado interno, la violencia de los 40 y de los 50, durante las cuales 200.000 personas fueron asesinadas y enormes poblaciones fueron desplazadas, y fue principalmente una lucha por la tierra, una lucha contra el poder económico en Colombia. La geografía ha impedido la integración económica y social de grandes porciones. Estas regiones se han desarrollado independientemente y beneficiándose muy poco del gobierno federal, y es particularmente difícil para el Estado el hacer aplicar las leyes en las regiones fuera de Bogotá, en particular en las zonas fronterizas, desoladas y pobres de Colombia. Es un país que es conocido por grandes concentraciones de propiedad de la tierra, antiguos sistemas que han perpetuado una inequidad y una pobreza y que han favorecido la violencia y el desplazamiento. Los actores del conflicto hoy en día son insurgentes armados de la guerrilla, paramilitares de extrema derecha, las fuerzas de seguridad del Estado, terratenientes políticos, traficantes y cada vez más pandillas urbanas. La naturaleza del conflicto ha cambiado a lo largo del tiempo y continúa cambiando. En décadas recientes, el narcotráfico y sus actividades lícitas e ilícitas relacionadas, y más recientemente actividades de minería informal, han suministrado un flujo de fondos que han mantenido el conflicto. Colombia es el único país latinoamericano con una población campesina significativa que nunca ha tenido una reforma de la propiedad de la tierra. Las reformas de los 60 fueron bloqueadas por las élites terratenientes y por los ejércitos privados que contrataron para proteger el status quo. Estos ejércitos privados fueron aprobados por el Estado, un Estado ausente de las zonas fronterizas, y estos fueron los precursores de las fuerzas paramilitares ilegales que existieron más adelante. Muchos campesinos desplazados de sus tierras migraron a terrenos vacíos en lugares como Caguán. A ver si puedo pasar a otro mapa aquí. Muchos de estos campesinos desplazados fueron a tierras vacías en Caguán, Caguare y Putumayo. En esas zonas remotas ignoradas por el Estado, las guerrillas establecieron sus raíces y sus partidarios. Floreció el tráfico de la cocaína y una economía ilegal lucrativa que no podían alcanzar las autoridades, pero también a veces con el apoyo y conocimiento de las autoridades locales. Estos recursos naturales continuaron siendo la raíz del conflicto armado. Las conexiones entre las fuerzas paramilitares, traficantes de drogas, los terratenientes rurales y las fuerzas de seguridad colombianas existían a nivel local. Estas llevó a una concentración también de tierra en manos de los traficantes, a la privatización también de la seguridad y al debilitamiento del Estado de Derecho. Esto ha forzado a millones de campesinos, comunidades indígenas y afrocolombianos a dejar sus tierras, y ha desatado una violencia increíble, violencia de género, tortura, desapariciones forzosas y demás. La Oficina de la Procuraduría General en Colombia calcula que los paramilitares en Colombia han asesinado más de 140.000 personas, con por lo menos 3.700.000 personas desplazadas internamente, según reconoce el comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Colombia es uno de los países que más población interna desplazada tiene, más de Irak, que tiene 1.800.000, Darfur, 2 millones, la República Democrática del Congo, con 1.500.000, y Somalia, con 1.300.000 personas desplazadas. Esta Comisión de las Naciones Unidas, en su reporte del año 2011 en las Américas, ha hecho notar que
esta cantidad de personas desplazadas está aumentando en zonas atlánticas y otras zonas de Colombia. Como dijo Eric Schwartz, secretario asistente de la Agencia para Poblaciones Desplazadas y Refugiados, dijo que estas poblaciones desplazadas son las más vulnerables, a menudo con altos niveles de pobreza, desnutrición y tasas de mortalidad más altas que la población general, y están expuestos a peligros grandes, violencia de género, violencia racial o discriminación étnica y racial. El acceso a trabajo, vivienda y servicios de salud es casi inexistente para estas personas desplazadas. Estos servicios generalmente están fuera de su alcance. La atención a estos desplazados en Colombia es algo muy urgente, ya que continúan viviendo en el medio del conflicto, de los actores del conflicto, y son víctimas generalmente forzadas a coexistir con estos grupos. Sin otras opciones, estos jóvenes, los desplazados jóvenes, son los más vulnerables, ya que pueden ser reclutados por muchos de estos actores de la violencia. La violencia del conflicto está aumentando. El FARC, el ELN, los dos grupos guerrilleros principales de Colombia, pese al ataque de los militares y a que han sido reducidos ya en los últimos años, se están ajustando al nuevo clima político y militar. Miles de excombatientes y paramilitares se han reconstituido ahora en nuevos grupos paramilitares o bandas criminales, muchos de ellos con conexiones con el narcotráfico. Los líderes y las víctimas son de estos grupos desplazados, grupos afrocolombianos, organizaciones campesinas, continúan siendo objeto de desapariciones forzadas, amenazas y asesinatos, así como también los candidatos políticos en las elecciones que va a haber a fin de mes. Una ley reciente para las víctimas y para la restitución de tierras y los esfuerzos de las víctimas por reconquistar sus tierras han desatado nueva violencia. Desde que fue elegido el presidente Santos, la FARC, la ELN han reiterado su interés en una solución política. Una nueva demanda de paz está surgiendo de muchos sectores de la sociedad civil, en particular de las áreas rurales donde la guerra se está desatando con más intensidad. El presidente Santos ha dicho que la puerta a la paz no está cerrada, pero que la llave está en su bolsillo y está esperando las condiciones correctas. El presidente Santos recientemente aceptó la clasificación del conflicto como un conflicto armado interno, así como también la aplicación o aplicabilidad de las normas con respecto a civiles, en particular de la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra, aún si lo dejamos de lado, llega el momento de considerar si este conflicto armado o la definición de conflicto armado es suficiente para describir este conflicto en Colombia, ya que no está contenido dentro de las fronteras de Colombia. Además de este desplazamiento interno y la violencia que ocurre dentro de Colombia, el conflicto se ha derramado a través de las fronteras y está desatando una crisis de refugiados que está afectando significativamente a las poblaciones indígenas. En el año 2009, con 389.800 refugiados, casi por lo menos 36 países en el mundo, había más refugiados de Colombia que en ningún otro sitio del mundo, con la excepción de Afganistán, Pakistán, Somalia, la República Democrática del Congo y Burma o Myanmar. Como consecuencia del conflicto, más de 500.000 refugiados ahora han sido registrados por el Comisionado de Refugiados de las Naciones Unidas. La mayoría de los colombianos han buscado refugio en otros países, particularmente Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, y cada vez más por cuestiones de seguridad han ido hasta Chile, Bolivia y Argentina. El conflicto armado interno en Colombia es una causa importante de inestabilidad y crimen, tanto dentro de Colombia como fuera de sus fronteras, además de provocar el desplazamiento a través de fronteras, lo cual crea cargas y responsabilidades en las comunidades y gobiernos anfitriones. El conflicto colombiano está contribuyendo a la inseguridad y crimen transnacional de otras maneras. Se han generado una serie de problemas por los actores armados presentes en las zonas que bordean Ecuador y Venezuela en particular. En primer lugar, estos actores armados generalmente buscan santuario, unanimidad en ambos lados de la frontera. Estas regiones fronterizas han históricamente suministrado áreas de refugio para estas guerrillas,
pueden actuar porque en particular esta actuación en fronteras es muy problemática para los estados involucrados. Generalmente no hay más que algún policía o presencia militar ocasional. Generalmente estas zonas fronterizas no tienen las otras instituciones civiles, tribunales, servicios de salud, de bienestar social o escuelas que pueden ayudar a mantener este Estado de Derecho, a ofrecer trabajos o a adaptar a la ciudadanía al Estado moderno. En algunas de estas zonas, las guerrillas, los paramilitares han establecido estructuras de gobierno alternativas que proveen estos servicios. La coexistencia con la criminalidad es una estrategia de supervivencia común para los residentes de estas zonas. La producción de cocaína o a lo mejor el trabajar con los grupos armados pueden ser de las pocas actividades lucrativas que tienen a su disposición. En segundo lugar, estas regiones fronterizas son claves para el perpetuar la guerra en Colombia. Se usan como sitios donde los actores armados pueden renovarse y volver a la batalla. La FARC se está reagrupando, en particular en la Cordillera Central y en las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador. En tercer lugar, los grupos armados ilegales de Colombia no solamente buscan refugio, sino que también están peleando entre ellos por territorio, recursos, control de las fronteras, estos corredores de frontera y por reclutas. El control de estos corredores de frontera es crítico para estas rutas ilegales de las actividades criminales, incluyendo, pero sin limitarse al tráfico de armas, seres humanos, drogas y productos de contrabando, gasolina, armas, automóviles robados. La Comisión de Refugiados de las Naciones Unidas, en su informe del 2011, confirma un aumento de la presencia militar en las fronteras, niveles cada vez mayores de violencia sexual y de género, así como una violencia generalizada en la región, casos de tráfico de personas, discriminación y xenofobia. Estos patrones de violencia actuales incluyen también asesinatos en las fronteras, secuestros, extorsión, intimidación y amenazas de muerte por parte de estos grupos armados ilegales. La frontera norte, con Ecuador en particular, está ahora remedando estas tendencias colombianas de tráfico de mujeres, explotación, violencia de género y demás. En la carretera de Putumayo, alrededor de Ecuador, se han encontrado cadáveres torturados, una masacre que se piensa que fue realizada por ex militares que están haciendo una campaña de limpieza en la cual ejecutan narcotraficantes, adictos, secuestradores y criminales. Esta presencia de los grupos criminales en la frontera se relaciona con la acción o inacción del Estado. Esto ha menoscabado los procesos democráticos y generalmente desatado un patrón de violaciones de los derechos humanos. Hay casos particularmente graves como los falsos positivos que llevaron a la exoneración de 20 oficiales y la condena de 200 soldados por asesinar miles de campesinos, con los soldados disfrazados como rebeldes. Es la Agencia Nacional de Inteligencia realizó vigilancia ilegal, campañas de amenazas y demás contra los proponentes de la paz y otras organizaciones, incluyendo mediadores internacionales, críticos del gobierno, magistrados de la Corte Suprema y periodistas, entre otros. La corrupción, la infiltración del Estado por paramilitares, traficantes de drogas y sus aliados. Algunos oficiales de inteligencia les daban listas de representantes de sindicatos, muchos de los cuales luego fueron asesinados. Ha habido acusaciones de lazos ilegales con las fuerzas paramilitares que han llevado al encauzamiento de miembros del Congreso, varios legisladores y decenas de funcionarios. A otras partes del Estado han sido afectados. Los paramilitares a veces afectan a otros estados buscando o persiguiendo a estos actores armados a través de las fronteras en Venezuela y otros sitios. Tengo algunos casos específicos aquí, pero pienso que me voy a pasar del tiempo, o sea que voy a cortar esto un poco.
Además de el efecto corrosivo y de corrupción de estos conflictos armados y la violencia transnacional, crea dudas sobre la rendición de cuentas, quién debe rendir cuentas por esto y quién tiene responsabilidad. En la reunión de la OEA, en una reunión muy acalorada en julio del 2010, el embajador de Colombia acusó a Venezuela de albergar terroristas. Después de esto, las relaciones entre ambos países se cortaron. La diplomacia de alto nivel, bajo el liderazgo de los presidentes regionales y con la participación de UNASUR, contuvo las tensiones hasta que el nuevo gobierno de Santos pudiera comenzar a participar. El presidente Santos, sin titubear, ha mitigado, reducido estas tensiones con Venezuela, prometiendo no permitir estos campamentos ilegales en Venezuela. Después de esto, extraditó a varios militantes a Colombia. Los dos países también establecieron comisiones bilaterales sobre cuestiones comerciales, sobre inversión, sobre cuestiones de seguridad. Estas fronteras porosas, mal administradas, permiten que estas redes criminales de narcotráfico y demás florezcan. Pero la responsabilidad sobre estas fronteras sigue no quedando en claro. Es responsabilidad de Colombia el contener la guerra, mantener el crimen dentro de sus fronteras, o es responsabilidad de los vecinos de Colombia el impedir que estas guerras se difundan. Más allá del impacto sobre los refugiados y los conflictos que pasan las fronteras, el conflicto colombiano afecta las fronteras de otras maneras, a través del crimen transnacional relacionado con el flujo ilegal de drogas, armas y seres humanos. El tráfico de drogas es gran parte del conflicto colombiano y es lo más conocido probablemente como crimen transnacional que afecta fronteras en este siglo XXI. Las Américas son una parte integral en todos los estadios, desde el cultivo hasta la comercialización de la cocaína. Los que lo cultivan, los que lo transportan en Centroamérica, en México, y los consumidores en los Estados Unidos. Todo esto cambia y se expande a medida que el consumo se difunde en otros sitios del mundo. Colombia, Perú y Bolivia producen 100% de la cocaína que entra a los Estados Unidos. Más del 90% se origina en Colombia. El 95% de la cocaína que ingresa a los Estados Unidos pasa a través de México. El 60% de esta cocaína pasa primero por Centroamérica, que recientemente reemplazó al Caribe como el lugar de tránsito. En estos países se ingresa por agua, tierra y agua y a través de fronteras mal controladas y porosas. El narcotráfico a los Estados Unidos, controlado por grandes carteles colombianos hasta mediados de los 90, está ahora siendo controlado principalmente por los carteles mexicanos, aun cuando los colombianos todavía dominan los otros mercados extranjeros. América Latina tiene los índices más altos de crimen violento del mundo. Contiene la región alrededor de 12% de la población del mundo, pero tiene 42% de los homicidios del mundo. El índice de homicidios promedio es 27% por 100.000, 27 por 100.000. La ONU considera que 10 por 100.000 es un índice que sea epidémico. Hay alrededor de 140.000 asesinatos en América Latina cada año y el 80% de las víctimas son menores de edad. Las estadísticas han agregado, sin embargo, representan una variación enorme a lo largo de los diferentes países y cambian dramáticamente de un año a otro año, con contextos específicos muy importantes. Sin embargo, Uruguay y Chile tienen índices de homicidio muy bajos, mucho más bajos que Estados Unidos. Actualmente en El Salvador el índice es 58 por 100.000 habitantes, que es el índice de asesinato más alto de América Latina. Y lo sigue Jamaica, Colombia, Brasil y Guatemala. Y los índices de homicidio parecen reflejar el narcotráfico en muchos aspectos, pero también refleja la desigualdad económica. Así que hay que hacer las investigaciones cuidadosas sobre este fenómeno. Como estoy rebasando un poco, voy a brincar directamente a la parte que son las soluciones. Unas pocas palabras sobre soluciones. Claramente, una solución política para el conflicto armado interno de Colombia ayudará a resolver algunos de los problemas que afectan a la región andina, especialmente la crisis humanitaria de desplazados en Colombia y los refugiados que pasan por las fronteras de Colombia. Y también debe ayudar a establecer las relaciones políticas con los vecinos de Colombia y a mejorar
mejorar el clima político que hemos mencionado. Sin embargo, se necesitan soluciones prácticas y sostenibles, aun si llegan a un acuerdo entre el gobierno de Colombia y los actores armados. En el transcurso, hay planes de militarizar las fronteras y los gobiernos que comparten fronteras con Colombia pueden ayudar por conceder el estado oficial de refugiados a los refugiados que cruzan las fronteras y también ayudar con la integración social de esas comunidades. El gobierno, la sociedad civil y el sector privado y los medios de comunicación también pueden ayudar a reducir la xenofobia y la discriminación contra las personas desplazadas, y también la ayuda para los colombianos empobrecidos y desplazados puede ser que esta gente sea menos victimizados por reclutamiento por los actores armados. Las fronteras de América Latina son porosas y eso destaca cada vez más la necesidad de abordar estos problemas de los crímenes organizados transnacionales. Parte del problema del crimen organizado transnacional es que los gobiernos son las estructuras más importantes que combatan el fenómeno. Por su definición, estos gobiernos tienen su propia jurisdicción y no tienen la jurisdicción sobre los otros territorios, y también son víctimas de corrupción. Así que la nueva análisis de las fronteras y del control de las fronteras requiere un desafío del análisis sobre la cooperación regional y más abajo del Estado las redes de cooperación internacional. Hay un estudio reciente que resume lo siguiente: algunas de las respuestas regionales de los conflictos han destacado las coaliciones de guardar la paz y respuestas militares. Sin embargo, los conflictos transfronterizos son muy complicados y requieren respuestas tanto blandas como duras. Hay agentes de inseguridad que tienen más movilidad transfronteriza que los agentes de la seguridad, y las iniciativas regionales con un enfoque meramente de seguridad solamente abordan los síntomas y no la causa del problema, y dejan en su lugar muchos de los factores estructurales que causaron, en primer lugar, el fenómeno de la violencia. Francisco Tume ha recomendado que la ventaja competitiva de Colombia en la industria de la cocaína tiene su raíz en la ilegalidad, no la rentabilidad. Las actividades económicas ilícitas son el resultado de muchas actividades que incluyen muchos motivos como la exclusión social, desigualdad, desempleo, corrupción y crisis económica que han contribuido al desarrollo de este problema. De manera interesante, estas causas también son las causas raíces del conflicto armado interno de larga data de Colombia. Al abordar estos problemas, se puede mejor analizar el problema de los conflictos armados internos y buscar una solución al mismo en Colombia. Gracias, doctora Bouvier. Bueno, mi reconocimiento al Instituto James Baker, Erika, bueno, a la OEA, aunque me comprendan las generales de la ley, a Magdalena Talamás. Creo que son siempre en este instituto realmente muy importantes los temas en los cuales se dialoga y se puede realmente analizar, sobre todo con gente que se inicia en la actividad pública o que ya se ha iniciado en la actividad pública. Yo quisiera hacer un poco algunas reflexiones, fundamentalmente referidas a los aspectos que las diferencias territoriales se producen por problemas fundamentalmente de fronteras o de reclamaciones territoriales, que por supuesto van de la mano con todo el aspecto que significa la soberanía, y eso siempre tiene aspectos particularmente delicados. No traigo ninguna transparencia, quiere decir que no va a haber ningún problema como el que tenía Jason recién. No voy a tener ninguna excusa tampoco con el tiempo. Pero creo que para analizar el tema de las diferencias fronterizas y las consecuencias de esos diferendos, deberíamos hacer, aunque sea en una pincelada muy rápido, lo que ha pasado en nuestro continente. Si analizamos lo que fue el siglo XIX en América del Sur, naturalmente fue un siglo muy, muy violento,
de guerras permanentes, de discusiones fronterizas, de la formación de los estados como consecuencia de la descolonización. Por cierto que también en el norte del continente hubo problemas realmente muy graves, o sea, bueno, la República de Texas, la guerra con México, en Centroamérica también hubo grandes diferencias que también provocaron conflictos armados, bueno, la guerra civil en Estados Unidos, o sea, fue un siglo realmente muy, muy difícil para las Américas. Más allá, además de procurar evitar la presencia fundamentalmente europea, que eran las potencias colonizadoras, y permítame recordar las expresiones del presidente Jefferson, que sostenía que debíamos permanecer absolutamente alejados de los conflictos europeos. Incluso la doctrina Monroe, o sea, en donde establecía claramente que, aparte de estar alejados de los conflictos europeos, no íbamos a admitir que los europeos se introdujeran en los temas de América, porque había terminado la época de colonización. Por supuesto, después vinieron los colorarios que tuvieron algunas consecuencias, pero no es el tema para analizar ahora. Lo cierto es que fue un siglo realmente muy, muy difícil. En la OEA solemos hacer un ejercicio. Vuelvo a repetir, no tengo la transparencia, pero ustedes pueden imaginarlo muy fácilmente. Miren, desde fines del siglo XIX hasta ahora, el mapa de las Américas. Y lo comparan, bueno, África naturalmente es muy difícil hacer una comparación, es un país que recién, en algunos casos, en el siglo pasado ha estado saliendo de la época de colonización, Medio Oriente, Asia, pero fundamentalmente Europa, que siempre ha sido, digamos, el camino por el cual hemos mirado nosotros. Y van a poder observar que el mapa de las Américas, desde fines del siglo XIX hasta la fecha, no ha tenido prácticamente ningún cambio. Imagínenlo y van a ver que es así. ¿Se imaginan el mapa actual de Europa? Desde fines del siglo XIX al que es ahora, realmente las diferencias son abismales. Pero lo peor del caso es que todas esas diferencias se produjeron con guerras violentas, con muertes de números realmente muy, muy impactantes. Quiere decir que es una diferencia importante que vale la pena destacar. O sea, no es que hayan terminado los conflictos territoriales, no es que hemos resuelto todos los problemas fronterizos, de ninguna manera los seguimos teniendo, pero ha habido una forma de resolverlos distinta. Y mire, y yo quiero fijar, y un poco, no porque quiera poner de manifiesto lo que significa la Organización de Estados Americanos, pero en 1889, cuando se convoca a la primera conferencia americana, interamericana, en Washington, 1889, observen, ya finales del siglo XIX, empieza la creación del sistema interamericano. Ahí nace lo que es hoy la OEA, más allá de que busquemos los antecedentes en 1826, cuando Simón Bolívar convoca en Panamá al Congreso, digamos, en aquella época. Lo importante, lo real, es en 1889. Y ahí empieza, en una sucesiva, permanente y constante reuniones de conferencias en donde se hacen tratados, declaraciones, todas, y en todas estaba presente siempre la resolución de conflictos debía realizarse en paz. El patrocinar de que debía realizarse por medio, cuando había conflictos, de arbitrajes. Y así lo encuentran en toda la historia. Si ustedes lo analizan, desde las conferencias, cuando se crea la Unión Panamericana, en toda su evolución, hasta que llega finalmente en 1948 a la creación de la OEA, después de la finalizada la Segunda Guerra Mundial, en donde se crean las Naciones Unidas, y para adecuar todo ese sistema que se había ido creando independientemente, yo diría que había formado con un sentido principista lo que debía ser el manejo de todos estos conflictos en las Américas, se adecua y se crea la Carta de la OEA. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir nosotros cuando vemos que
desde fines del siglo XIX hasta nuestros días, los conflictos que los hay se han resuelto por medios pacíficos. Casi podríamos decir que es el continente más pacífico del mundo. Pero qué paradoja. Recién escuchábamos lo que decía Virginia de lo que es la violencia interna. O sea, hemos logrado en las relaciones interestatales tener, digamos, relaciones realmente pacíficas. No han sido los militares los que resolvieron los conflictos, han sido fundamentalmente los diplomáticos, han sido las cancillerías que encontraron el camino de encuentro, de consensos para evitar que eso se transformara. Pero lo que no hemos logrado, y creo que es bueno destacarlo, porque Virginia lo hacía con mucha claridad, aunque referido a uno de los aspectos podíamos manejarlo en tantos países de nuestro continente, esa violencia que hemos sabido eliminar, diría yo, en las relaciones interestatales, no hemos resolvido, o no hemos podido resolverlas internamente, porque es uno de los continentes más violentos en ese sentido. Yo creo que digamos, proceso que podíamos determinar, yo tengo aquí la carta de la OEA, creo que vale la pena recordar, digamos, algunos de los artículos que dice, porque son lo que trasuntan toda esa evolución. Fíjense lo que dice la OEA cuando habla de la naturaleza y los propósitos: afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención. O sea, está hablando de la democracia, naturalmente, pero el principio de no intervención está realmente muy ligado a que se hayan evitado, en buena medida, no siempre respetado, por supuesto, pero miremos el tema en términos generales, no nos pongamos en aquellos aspectos en que puntualmente no se ha cumplido. Es uno de los ejemplos por los cuales hemos tenido esa consolidación de la paz. Promover, dice después, las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros. O sea, realmente esa es la conclusión importante, porque después en los principios dice: el derecho internacional es norma de conducta en los Estados en sus relaciones recíprocas. El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados. O sea, y así podíamos seguir nombrando los principios y los propósitos de la Carta de la OEA. Y por supuesto, en 1948 también se acordó lo que se ha llamado el Pacto de Bogotá, que determina cómo pueden solucionar los conflictos y pone a consideración de los Estados una cantidad de mecanismos para ser utilizados para solucionar los posibles conflictos, que fundamentalmente eran referidos a problemas fronterizos, algo que había dejado la colonización, todavía hoy vigentes. Lo que pasa es que muchas veces no tienen demasiada trascendencia, pero siguen siendo importantes. Y esto yo creo que hay que destacarlo, porque cuando nosotros vemos lo que pasó en 1910, en 1933, en Chapultepec, en el TIAR, en fin, es todo un proceso, una evolución. Y yo creo que no es solamente, o no puede decirse que ese es un proceso normativo, o sea, que es un proceso jurídico. Las normas no surgen si no es porque hay detrás de ello un proceso histórico y político. Tal vez es porque justamente detrás de toda esa evolución ha estado el sentir, bueno, de las cancillerías, por supuesto, del pensamiento de los orientadores políticos de todos los estados de las Américas. Y creo que eso es realmente un hecho a destacar, cómo se fue llevando e instrumentando ese proceso para llegar a soluciones pacíficas. El Pacto de Bogotá establece una cantidad de posibilidades de utilización de mecanismos para evitar precisamente todas esas
situaciones. Aparte, digamos, de los instrumentos, que podríamos decir la Carta de la OEA, el Pacto de Bogotá, el Fondo de Paz, o sea, son los instrumentos que pone a disposición de todos los estados que integran el organismo regional para resolver esos conflictos. Aquí tal vez debíamos hacer alguna precisión, porque muchas veces se dice, tenemos la Organización de Naciones Unidas y tenemos la organización regional. ¿Cuál prima? ¿Cómo es? No, de ninguna manera. La organización regional, que tiene además naturalmente un acercamiento, una vivencia, un conocimiento, una forma de participación distinta a la que puede tener un organismo que abarca a todos los países. Empezando porque para ser miembro de este club americano, hay que ser democrático. Si esa exigencia fuera en las Naciones Unidas, sería muy difícil de poder participar de ese club. Más allá, como lo decíamos hoy con Jason, de, bueno, algunas dudas en cuanto a lo que podemos considerar democrático. Pero bueno, vaya, eso es cuestión a discutir en otro momento. La verdad es que lo que ha ocurrido en América en general es realmente, y como surge del ejercicio que yo decía de mirar los mapas, es un hecho muy destacable y que tiene una gran diferencia con lo que ha ocurrido en Europa. Hay un autor mexicano, Sotomayor, que mencionaba lo que decía Charles Tyle, que decía que mientras en América se fue creando todo este sistema para resolver los problemas, en Europa la guerra hizo a los estados y los estados hicieron la guerra. Creo que de alguna forma podemos poner, más allá de las otras dificultades que tenemos, lo positivo que ha significado esto en materia de disputas territoriales. Las disputas territoriales han estado fundamentalmente por fronteras sin definir, problemas de límites, y también son problemas de límites también, pero de limitaciones marítimas que en los últimos años han tenido una importancia significativa, porque más allá de la Convención del Mar está todas las probables riquezas que se encuentran en la zona económica exclusiva, en la plataforma continental, y eso ha, digamos, generado un nuevo problema. O sea, ciertos descubrimientos han permitido que encontrar un fondo de conflicto adicional. Bueno, acá me hacen una seña que me deja un poco... yo quisiera entonces analizar además, bueno, teníamos pensado en hacer referencia a lo que son las medidas de fomento de la confianza que se estructuraron en 1996 en Chile y que tuvieron una connotación fundamentalmente militar, pero que tiene una gran aplicación desde el punto de vista civil. Nosotros estamos con Magdalena Talamás, aquí presente, que es la directora del Fondo de Paz de la OEA, llevando adelante o conduciendo un conflicto territorial muy antiguo, que es el diferendo entre Belice y Guatemala, una reclamación de Guatemala de algo más de la mitad de Belice, y que es un conflicto que lleva mucho tiempo, pero mucho tiempo. Se inicia en 1783, en fin, digamos, con determinados tratados y que sigue, pero digamos, salteándonos muchas cosas, podríamos decir que en el año 2000 lo toma para sí la OEA, en el año 2000. Ahí se sugiere establecer un panel de conciliadores, eligen sus conciliadores, se hacen los términos de referencia de los conciliadores hacen una propuesta, en realidad fue más un laudo que una conciliación, por lo menos esa es nuestra opinión personal y queremos transmitirla, que no ayudó a resolver el conflicto. Pero la OEA no lo abandonó y en el 2003 se establecen medidas de fomento de la confianza y se crea una oficina en lo que se llamó la zona de adyacencia, que no significaba una frontera, pero era una línea que delimitaba
y que tenía 1 kilómetro para un lado y 1 kilómetro para el otro de esa línea, administrado según fuera al este o al oeste por Belice y Guatemala. Y la oficina cumplió y cumple actualmente una función fundamental, verificando la cantidad de incidentes que se producen, normalmente porque traspasan esa línea de adyacencia en procura de recursos naturales. Eso genera reacciones y hemos tenido muchas veces realmente dificultades muy grandes para resolverla. Se siguió avanzando. En el 2005 se establece, digamos, un programa, o mejor dicho, un acuerdo de negociación. Se inicia posteriormente una negociación que se inicia por el lado marítimo. Ustedes les llamará la atención. Normalmente en derecho internacional el mar manda, digamos, por decirlo en alguna expresión simple, la tierra manda sobre el mar, pero tal vez por las facilidades que podía aparentemente sugerir, se inició por el mar. Se discutió mucho tiempo. Yo creo que no fue una experiencia fallida, porque permitió acercar a las partes y entender, y eso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes, porque muchas veces hay una crítica y se recurre a la Organización de Estados Americanos. Hay una cantidad de herramientas para resolver un problema. Y resulta que se inician las conversaciones, la negociación, la mediación, la facilitación, los buenos oficios, en fin, todas esas posibilidades que se dan, pero el conflicto no se resuelve. Resolver soberanía, resolver territorio es muy difícil a través de una negociación. Yo pediría que cada uno de ustedes imaginara lo que significa decir yo entrego parte de algo que tengo en determinado momento o que no tengo, en aras de solucionar un conflicto. Nadie se anima a dar un paso semejante. O sea, es muy fácil politizar esos temas y acusar a las personas que tienen o que dan un paso hacia adelante poco menos que de traidores. Quiere decir que no importa, lo que importa es haber conseguido que todos se sentaran a una mesa, que se hiciera pacíficamente, que se dialogara. ¿Y por qué no después llegar a que cuando los caminos parece que no se pueden encontrar, buscar la decisión de un juez? Es algo que está desde los principios de los tiempos. O sea, siempre se ha buscado a alguien, un tribunal o una persona que dictaminara de acuerdo a justicia o como entendiera, o de acuerdo a derecho, quién es realmente el que en su posición tiene razón. Y eso fue lo que hizo la OEA. Cuando vio que no había, el secretario general recomendó que fueran a la Corte Internacional de Justicia, sin perjuicio de que podían haber ido también a un tribunal arbitral. Pero se fue a la Corte de Justicia. En el 2008 se firmó un acuerdo compromisorio para determinar, ambos países aceptaron la recomendación del secretario general y hoy estamos en proceso para llegar a la Corte, proceso que tiene que cumplir las etapas internas. Yo quería decir simplemente para terminar de que hay que destacar la herramienta del Fondo de Paz, que vuelvo a repetir, dirige Magdalena Talamás aquí presente, con mucha eficacia por otra parte, porque todos son instrumentos, pero el Fondo de Paz es algo más que un fondo, por supuesto. A veces hay que pensar, no hay guerra, hay paz. Significa realmente, se puede decir que cuando no hay guerra hay paz. Teníamos los ejemplos de lo que pasa internamente en los países para darse cuenta de que hay algo más. Entonces, el Fondo de Paz, además de dar herramientas para solucionar conflictos, empuja, y lo hacemos también en la zona de adyacencia, de alguna forma instaurar la paz a través de una cultura de paz. Y creo que eso es uno de los ejemplos más importantes. O sea, que la gente entienda lo que es la tolerancia y el respeto. O sea, la tolerancia de admitir que lo que piensan otros y el respeto de incluso hasta pensar que lo que dicen otros hasta puedan tener razón. Yo lo digo insistentemente este aspecto. O sea, admitir la diversidad. Y eso creo que es algo de lo que realmente ha procurado llevar adelante el Fondo de Paz. Yo quisiera decir que a veces, curiosamente, el destino de una organización como la OEA es que se visualizan más los fracasos que los éxitos. Bueno, es fácil criticar, lo difícil es hacer. Y fundamentalmente,
lo que se evita, la guerra que no fue, esa es la que no se ve. Y realmente ese es, yo diría, uno de los grandes éxitos que se puede exhibir cuando uno está en una etapa de negociación. La etapa de negociación significa ir construyendo la paz, o sea, yo diría dar vuelta al conflicto, contornearlo, buscar crear confianza entre los protagonistas para que se vayan entregando, diría yo, para buscar, en fin, la forma de poder entenderse. En fin, yo creo que uno de los aspectos que vale la pena destacar, y termino, es que las diferencias territoriales, los temas de límites, se producen entre vecinos. Y los vecinos están condenados a ser vecinos, uno al lado del otro. Y no hay nada peor que vivir en conflicto entre vecinos. Es de las cosas insostenibles. Y entonces yo diría que si están condenados a vivir juntos, como en este caso países, yo creo que lo que importa no es solo vivir juntos, sino que entiendan que yo diría que el mensaje, que lo fundamental que tienen para adelante, y lo decimos muchas veces, es hacer grandes cosas juntos. Y eso es lo que estamos procurando hacer, entre muchas otras que han quedado por el camino y que el tiempo no ha permitido, en ese conflicto de tanta larga data, pero que más allá del tiempo viene evolucionando en paz, en tranquilidad y con la expectativa y la esperanza de que algún día puedan hacer grandes cosas juntos. Bueno, muchas gracias. All right, thanks again. Gracias nuevamente. Me gustaría comenzar con unas preguntas que quiero explorar en el tiempo limitado que tenemos esta noche. A lo mejor no podemos responderlas completamente, pero podemos probablemente continuar con el diálogo después o mañana. Entonces, mi tarea nuevamente es hablar de la seguridad y la dinámica de la migración en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, quiero tratar de circunscribir este tema un poco a través de ciertas preguntas. Primero, la pregunta básica: ¿qué es lo que está ocurriendo con la migración y las fronteras? ¿Por qué los migrantes han atravesado esta frontera con las cantidades que hemos visto, con estos niveles históricamente tan altos en los últimos 10, 20 años? Nuevamente, en segundo lugar, ¿cuáles son las dimensiones de seguridad en esta migración? Para provocar un poco la discusión, ¿hay una dimensión de la seguridad en esta migración o inmigración a través de la frontera mexicano-estadounidense? Y luego la cuestión de si los migrantes cruzan la frontera de la misma manera que solían hacerlo, en los mismos volúmenes que lo hacían. Y si tenemos tiempo, luego hablaremos de el conflicto con los carteles, con las organizaciones de narcotráfico en México y cómo estamos trabajando en Estados Unidos para tratar de contrarrestar esta tendencia en la frontera y si es que estamos teniendo algún éxito. Si tenemos tiempo, tengo hasta una pequeña prueba, un examen para tomarles. Soy profesor, así que vamos a ver si llegamos a esto al final. La primera pregunta: ¿por qué se están trasladando estos migrantes? Un poco antecedentes sobre la frontera mexicano-estadounidense, casi 2.000 millas de longitud, y el movimiento a través de la frontera legal e ilegal es enorme. 25 puertos de entrada, pasan unos 50 millones de peatones, 4 millones de camiones, 90 millones de vehículos por año. Es una de las fronteras más atravesadas del mundo. El crimen transnacional ha definido esa frontera por mucho tiempo. No hablamos muchas veces de la historia de la frontera, pero el contrabando ha sido algo que siempre ocurrió en esta frontera, ya sea que fuera norteamericanos llevando armas de contrabando a la Revolución Mexicana o mexicanos y estadounidenses que contrabandeaban alcohol durante la época de la Prohibición. Siempre ha sido un conducto
para estos flujos hacia el norte y hacia el sur. Históricamente la patrulla fronteriza ha estado aprendiendo más de 1 millón de personas a lo largo de esa frontera cada año, y estos flujos generalmente han consistido en migrantes que van hacia el norte y drogas también, y luego dinero y armas yendo hacia el sur. Es un flujo de ida y vuelta a través de esta frontera lo que la ha definido. En cuanto a la migración, no voy a entrar en mucho detalle, pero en líneas generales, digamos que hay 3 teorías principales por las que se dice que ocurre esta migración. Hay factores de empuje que sacan a la gente de un país hacia el otro. Hay factores de atracción que atraen a los migrantes al estado anfitrión, como el trabajo. Y luego la migración explicada a través de redes sociales. Quiero hablar de los primeros 2 porque son los que explican, creo, este flujo. Acá están algunas cifras generales entre Estados Unidos y México. Primero hay una gran asimetría económica. Esto lo ilustra el PBI, o el Producto Bruto Interno de ambos países. Y vemos esta proporción. La línea verde es la proporción que no ha cambiado. El Producto Bruto Interno mexicano en azul, el norteamericano en rojo. Y esto es también esta asimetría la que explica estos flujos de migración. Simplemente el factor de atracción en los Estados Unidos es lo que induce este flujo migratorio. Luego, si hablamos de niveles de pobreza como factores de empuje hacia afuera de México, esta es una gráfica que muestra los niveles de pobreza en México a lo largo del tiempo, porcentaje de personas que viven en pobreza total versus pobreza extrema. Lo bueno es que la curva está bajando un poco, pero de todas maneras es significativa la cantidad de personas en México que viven en la pobreza. Mi conclusión básica, digamos, sobre esto es que esta demanda de trabajadores en los Estados Unidos, debido a esta asimetría económica, es lo que es, y esto ha sido así, probablemente continuará siendo así por mucho tiempo. Si no son los mexicanos, va a haber otro grupo migratorio probablemente que va a tener que ser importado a los Estados Unidos para satisfacer estas demandas laborales, y esto no es algo malo, por lo menos desde el punto de vista de los Estados Unidos en cuanto al suministro de fuerza laboral. Hay cierto sector de la economía en los que son necesarios para mantener la productividad y mantener los precios bajos. Ahora, si lo pensamos en términos económicos, creo que esto, digamos, que es no es una suma que da cero, es positivo. Desafortunadamente, la migración, al ser politizada, ha pasado a ser un tema relacionado con la seguridad, especialmente en esta frontera mexicano-estadounidense. Y de esto voy a hablar por unos minutos. Tengo un par de diapositivas. Mis colegas en la Universidad de Texas, un colega mío, Tony Payán, en la Universidad de Texas en El Paso, ha hablado de 3 guerras fronterizas como una forma de conceptualizar este despliegue de la seguridad en la frontera. Las 3 guerras son principalmente, digamos, la guerra contra la migración ilegal. La militarización principal comenzó en el 94 más o menos, terrorismo comenzando principalmente desde el 2001, y más recientemente este nexo entre las drogas, las armas y el dinero, de que podemos situar más o menos en el año 2006 en adelante. Y el problema es que hemos lidiado con la frontera desde el punto de vista de las legislaciones, es que esta lucha que hemos mantenido contra la migración y el terrorismo no ha resultado en lo que se esperaba. Voy a saltearme algunas diapositivas. Les muestro aquí cómo la securitización, digamos, de la frontera está representada en dólares. Seguridad de la frontera, lo que se llama interdicción, o sea, el atrapar, aprender a la gente cuando traspasa la frontera. Los componentes en el Departamento de la Agencia de Seguridad Nacional, estos componentes realmente han aumentado en
cuanto a la proporción de recursos que utilizan en los últimos 20 años. La cantidad de agentes de patrulla fronteriza se ha cuadruplicado en este periodo, los presupuestos se han disparado, hay recursos masivos gubernamentales dedicados a la interdicción en la frontera. Esta diapositiva muestra sobre la patrulla de fronteras. Hace 10 años teníamos unos 10.000 agentes de patrulla fronteriza en esta frontera de 2.000 millas. Ahora estamos muy por encima de 20.000 ya, agentes dedicados a la detención de personas o a la interdicción de personas en la frontera. Otra parte de esta interdicción que realmente ha captado mucha de la atención en materia de seguridad son estos intentos de alguna manera físicamente proteger la frontera con una cerca, una valla o un muro. En este momento tenemos aproximadamente 700 millas de cerca que se han instalado en esta frontera a lo largo de los últimos años. Más o menos un tercio ahora de esta frontera tiene algún tipo de cerca o muro. Este es un tipo de cerca, hay muchos diferentes, pero esto tiene que ver con este paradigma de la securitización de la frontera, que ha pasado a ser la forma dominante de pensar cuando se trata de proteger la frontera. Quiero poner un poco de humor aquí. Es algo que encontré hace unos pocos años que creo que habla de estos temas de una forma humorosa. Si no lo pueden ver, acá hay unos migrantes cruzando y dice: he escuchado que necesitan trabajadores para construir un muro en la frontera. Entonces es un poco irónico, pero creo que digamos también ataca un poco estas políticas. Ahora, segundo punto, los migrantes están atravesando la frontera de la misma manera que solían hacerlo. Creo que la respuesta en general es no, por lo menos desde el punto de vista empírico, cuando hablamos de los datos sobre flujo a través de la frontera. Esta gráfica muestra las detenciones hechas por la patrulla fronteriza. Ahora, es una forma imperfecta de medir cuántas interdicciones están realizando o la seguridad de la frontera. Para el año 2011 es una predicción, pues no tenemos todos los datos, pero pueden ver esta tendencia decreciente también significativa aquí. Estamos en este momento aprendiendo gente a niveles que no veíamos desde la década de los 70. Más o menos desde el año 72 se detenían más o menos 321.000 personas por año. Esto es notable cuando vemos los picos aquí, que en algunos casos sobrepasan los 2 millones de personas a mediados de los 90 y del 2000. Es una tendencia notable de cambio a nivel de política fronteriza. Y voy a hablar un poco de lo que esto significa. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, es una pregunta relacionada y algunas respuestas obvias, tal vez otras que no sean tan obvias. Primero es la cantidad de agentes en la frontera, y la otra es la cuestión económica. Otra historia que no se cuenta demasiado es que hay más oportunidades laborales y mucho más crecimiento desde el 2009 en México. El 2009 fue un año muy difícil en México, el Producto Bruto bajó un 9%, pero ahora está mejorando. El costo mayor ahora de atravesar la frontera, el costo del uso de coyotes o contrabandistas, ciertamente nunca ha costado tanto. En este momento estos inmigrantes están usando exclusivamente estos coyotes contrabandistas para cruzar la frontera y esto les está costando $2.000 por cabeza. Y hay, por supuesto, más riesgos, más peligro. En México también, por ejemplo, las tasas de fertilidad están bajando mucho. Es otra historia que no se cuenta mucho cuando hablamos de migración. La tasa de fertilidad en México es 7,3 en el 60, ahora es 2,4. Esa es una disminución muy notable en economías industriales, o esa es la cifra que vemos en economías industrializadas como Estados Unidos. A lo mejor ha habido una disminución en la migración circular, o sea, la gente que iba y venía, y el nivel de fondos enviados por estos migrantes a sus países también ha disminuido, o se ha mantenido, estable estos últimos años. Ahora, cuestiones más dramáticas en cuanto a la seguridad fronteriza. Un vistazo aquí para que vean de lo que hablamos.
mencionamos cuando hablamos del tráfico de drogas transfronterizo. Este es un mercado impresionante de drogas en los Estados Unidos. El mercado de drogas en Estados Unidos vale aproximadamente 65 mil millones de dólares por año. Como escuchamos en presentaciones anteriores, en la de Virginia, los traficantes mexicanos son los principales, o los traficantes mexicanos son los que producen o traen la mayoría de las drogas a los Estados Unidos, más o menos un 80% de la marihuana, 90% de la cocaína, y el costo económico del uso de drogas en Estados Unidos es más de 215 mil millones de dólares anuales. Ahora, con esta cantidad de dinero sobre la mesa, podemos entender por qué, en cierta medida, va a haber una lucha por controlar estos recursos. Por eso tenemos este conflicto en México. Esto comenzó en el 2006, cuando el presidente Calderón asumió el cargo. En el momento en que un par de los carteles estaban en una guerra entre sí, él asumió el cargo con una agenda que incluía el contrarrestar la violencia y la corrupción, ya que este territorio mexicano estaba siendo cedido a los carteles. La respuesta fue una respuesta muy militarista, con un despliegue de fuerzas masivas del ejército. Uno de mis colegas en la Universidad de Miami ha señalado que esto fue el equivalente de ir y remover el avispero o patear el nido de avispas por las consecuencias que esto ha tenido. Otra cuestión que está alimentando este conflicto, y es importante cuando hablamos de la dinámica fronteriza, es el dinero que resulta, el producto monetario aquí de este tráfico de drogas. Si pueden ver, esto es probablemente más dinero del que hayan visto nunca en su vida, a menos que vayan a la tesorería de los Estados Unidos, pero esta es la manera que estas organizaciones blanquean estos fondos. Es difícil de decir, pero más o menos hay un flujo de 17 mil millones de dólares anuales. Pero en la frontera se han confiscado únicamente 41 millones de dólares. Es una pequeñísima porción. Otra parte que es difícil de comprender es que más allá del dinero en efectivo, que es algo muy abultado, es problemático, puede ser detectado por perros y demás, están utilizando tarjetas de dinero, etcétera. Aquellos de ustedes que tienen tarjetas de débito o que dan tarjetas de regalo, estos son los vehículos ahora que se utilizan para mover este dinero, porque es mucho más fácil ponerlo en una billetera, poner 10 tarjetas de crédito con 10 mil dólares cada una, que llevar esa cantidad en efectivo a través de la frontera. Entonces, este es un problema muy difícil para los Estados Unidos, junto con el tráfico de armas. No podemos ni siquiera profundizar en esto todavía, pero es suficiente con decir que el flujo del que hablé antes, este flujo hacia el sur, contiene una gran cantidad de armas que están alimentando este conflicto en México. Hay mucha controversia sobre esto en este momento, no voy a entrar muy a fondo en el tema, pero quiero mencionar que es una parte importante de la ecuación que hay que considerar desde el punto de vista de las normativas. Ahora, ¿cuál es la situación de la seguridad de México, específicamente en su frontera norte con Estados Unidos? Hay muy malas noticias, realmente no hay forma de describirlo fuera de decir que es trágico. El epicentro de esto es Ciudad Juárez, que está muy cerca de la frontera, de hecho está al lado del río, del otro lado del río de El Paso, Texas, y ha sido el epicentro del conflicto. A la derecha tenemos una pequeña gráfica que cataloga aquí las cifras de muertes relacionadas con el tráfico de drogas en Ciudad Juárez desde el año 2007. Como pueden ver, las cifras son muy lúgubres. En el año 2011 es un poco más bajo del 2010, pero más de 1.600 personas asesinadas. Ayer asesinaron 16 personas en Ciudad Juárez. El total desde que comenzó el conflicto ya ha superado los 9.000 y en México en general ya supera los 42.000. Es algo realmente abrumador y son cifras terriblemente trágicas. La cifra, esta es una cita que me interesa. Charles Bowden ha trabajado en este tema
desde Juárez, la cita que estaba en la diapositiva anterior. Aquí hay otros datos sobre lo tremenda que es la situación en Juárez. La tasa de asesinatos ahí es de las más altas del mundo, aproximadamente 233 por cada 100.000, muy por encima de lo que debería ser. Ahora, el costo de un asesinato en Juárez se calcula en $80, un asesinato realizado por el cártel. Otras cosas aquí de las que podemos hablar, la cuestión de cómo se ha utilizado el ejército y la policía y los resultados de esto. Esto es interesante y algo controvertido también. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, un par de motivos. Este es uno. Este es un mapa que ha compilado Stratford sobre los diferentes carteles que actúan en México, las rutas del tráfico, el control de las diferentes plazas, y esta es la raíz de todos estos conflictos y el acceso a los Estados Unidos. Muchos detalles en esta gráfica, pero les recomiendo que miren algunos de estos materiales porque si les interesa el tema lo profundizan bastante. También quiero indicarles que esto no es exclusivamente un problema mexicano, como se habrán dado cuenta por mis comentarios. Este es un mapa, ahora que hablamos de la naturaleza transnacional del crimen, este es un mapa preparado por el gobierno estadounidense y es la presencia de las organizaciones del narcotráfico en Estados Unidos. Como pueden ver, tiene una distribución geográfica muy amplia en Estados Unidos y mucho alcance. ¿Por qué está ocurriendo esto en México? Hay una cuestión en la que quiero concentrarme, principalmente pienso que es muy importante. Este es el ciclo vital de un crimen en México. No voy a recorrer todos los pasos, pero básicamente este es en el universo de posibles crímenes. Si vemos los diversos pasos que serían necesarios para encauzar a un criminal, para condenarlo, todos estos crímenes, únicamente un 1,1% de los delitos en México llegan a juicio, son llevados a juicio. Esta es una situación muy problemática cuando hay casi una inmunidad virtual para estas organizaciones criminales en muchos casos. Este es un tema que tiene que ser encarado. Ahora, ¿qué estamos haciendo para contrarrestar esta violencia? Bueno, mucho de lo que he hablado aquí, más interacciones, más personal en la frontera, algunos intentos de detener este tráfico de armas. Si están escuchando lo que dicen los medios en Estados Unidos, no va a haber mucho éxito en este momento. Se está tratando la operación Fast and Furious en Estados Unidos. El gobierno realmente aparentemente metió la pata mucho con esto. Otra cuestión, en Estados Unidos siempre nos hemos preocupado por lo que viene hacia el norte. Ahora cada vez más, pero no universalmente, estamos tratando de ver qué es lo que va hacia el sur, o sea, armas y dinero. Ahora la patrulla de fronteras y las aduanas están intentando en estos puntos de entrada, están tratando de revisar un poco este volumen que va hacia el sur, y es un reto porque siempre nos hemos concentrado en los flujos hacia el norte y no estamos equipados como para ocuparnos de lo que va hacia el sur. Es un desafío. La iniciativa de Mérida incluye algunos componentes relacionados con la frontera en México, y es interesante escuchar sobre el caso colombiano porque se hacen muchas comparaciones. Se trata de ver la experiencia colombiana en la luz positiva y decir, bueno, esto es lo que hace Mérida, pero habría que ver los impactos a largo plazo de esto. Lo que diría que es positivo de Mérida es que por lo menos en esta segunda versión hay un énfasis mayor en una infraestructura fronteriza del siglo XXI, y también tiene una dimensión socioeconómica, más allá de darle material o infraestructura a México, que es lo que existía en la versión previa. Bueno, vamos a saltearnos la prueba. Ya conocen todas las respuestas. Bueno, verdadero o falso. La inmigración ilegal ahora está
a un nivel históricamente altísimo. Es falso. Verdadero falso, la seguridad fronteriza carece de recursos. Falso. Hay muchos recursos dedicados a esto, a lo mejor no suficientes, dependiendo de su punto de vista. Esto es importante. La violencia por las drogas, si se está desparramando o derramando a través de la frontera. Verdadero o falso. Y esto ha sido un tema muy controvertido en Estados Unidos sobre el conflicto. ¿No hay micrófono? El hecho es que muchas de las ciudades estadounidenses en la frontera son muy seguras, prácticamente de acuerdo con cualquier definición. Lo que sí diría es que es cierto en un sentido, pero no tanto como se lo muestran en los medios en cuanto a esa violencia espectacular. Creo que es cierto en el sentido de que hay operaciones de drogas transnacionales, estas operaciones que están operando en Estados Unidos. No es un problema totalmente aislado en México. Eso es lo que sí diría, pero yo estoy de acuerdo en que las ciudades estadounidenses están seguras, los agentes de la patrulla fronteriza están más seguros que cualquier agente de policía en una ciudad estadounidense. Vamos rápidamente hacia adelante, un par de cosas. Bueno, vuelvo en realidad a esta diapositiva. Una de las cosas que creo que tenemos es un problema cuando hablamos de la seguridad fronteriza, el tema del discurso, los términos que utilizamos cuando lo hablamos. Utilizamos el término seguridad fronteriza para tratar de cubrir todo lo que tiene que ver con la política fronteriza. Como dije antes, bueno, es migración, es drogas, es efectivo y demás. Creo que sería útil dar un paso hacia atrás y pensar en diferentes términos para describir lo que deberíamos hacer como política fronteriza. Primero, deberíamos pensar en control de la frontera, por ejemplo, el ingreso ilegal de personas y bienes. Esta es una prioridad, es importante, pero tal vez no tan importante como otras cosas que deberíamos priorizar en cuanto a recursos y atención. La seguridad fronteriza en el sentido de protección contra criminales, violencia, yo diría que es más importante que protegerse contra uno indocumentado. Y el último sería una cuestión de seguridad en cuanto al terrorismo. Estas cosas ahora se han mezclado y tenemos políticas que no diferencian entre sí, no priorizan los recursos de manera de hacerlo lo más útil a largo plazo. ¿Qué necesitamos? En primer lugar, necesitamos una política migratoria que sea incluyente, humana o humanitaria, en acuerdo con México. Luego una reforma judicial, por lo que vimos por este ciclo vital de un crimen en México, es crucial en México y también en Estados Unidos. Reforma de la política contra las drogas, reducción tanto de reducción de daños, reducción de demanda en Estados Unidos, ver cómo se puede reducir esta demanda de drogas ilegales. Una mejor cooperación en cuanto a información e inteligencia. Yo creo que las soluciones a estos problemas no deberían ser unilaterales. Este tipo de soluciones unilaterales van a fallar. Necesitamos una colaboración más sólida con nuestros aliados en México. Lo estamos haciendo, pero hay que hacerlo de la manera correcta. La asistencia socioeconómica dirigida a ciertas partes de México. Esto podría ser parte de una solución al problema migratorio. Y luego, formas de hacer que esta frontera sea realmente una frontera del siglo XXI, con innovación, y hacerlo tal como lo han hecho en algunos casos los europeos, con más diferentes capas o niveles de seguridad, operaciones conjuntas, operaciones que permitan un movimiento más fluido a través de las fronteras, opciones público-privadas para el desarrollo de la frontera y demás. Voy a concluir con esto, espero no haberme extralimitado con mi tiempo, les agradezco su atención. Muchísimas gracias para todos los panelistas. Por favor, si pueden
tomar asiento en la mesa de enfrente para recibir las preguntas. Vamos a tomar como 15 minutos para recibir las preguntas y comenzamos con el caballero de St. Kitts. Soy Sijuan de St. Kitts. Una pregunta del doctor Atkinson. ¿Está en línea su ponencia? Le puedo, desde luego, enviar las láminas. No sé si el instituto va a colocar en línea las láminas, pero puedo enviarle las láminas. Bueno, me interesaría mucho mirarlo. Esa pregunta fue muy fácil. Muy bien. El caballero de la primera fila. Hay tendencia de hacer un argumento moral sobre el hecho que recibimos nosotros las drogas, ellos reciben las armas y son iguales. No podemos sustituir la droga de Colombia con el café de Colombia, pero de una forma realista, si no se transite ni un solo arma de Estados Unidos hacia México, eso realmente los va a demorar mucho, quizás serían más despacio por un mes, pero creo que las armas se consiguen en cualquier parte del mundo y pienso que con el dinero y poder que tienen estos carteles quizás los trabaría un poco, pero creo que no es tan importante el aspecto de las armas norteamericanas como como la droga de Colombia. Bueno, voy a intentar contestar la pregunta de las armas y le dejo para usted la parte de Colombia. Creo que por un lado sí, no sé qué diferencia haría, pero un gran porcentaje de las armas han sido rastreadas a Estados Unidos y muchas veces en las ferias de las armas en Estados Unidos se puede observar la gente que están haciendo compras para los carteles. Pero vuelvo al tema de mi ponencia, que necesitamos una solución global y hay que analizar quiénes son los demás protagonistas globales que están dando armas al conflicto. Pueden ser los chinos, pueden ser otros países también. Tuve una conversación hoy con la señora de Jamaica que mencionó un programa de armas para drogas que en Jamaica ha estado funcionando. No sé si ella quiere comentar al respecto. Podemos abrir el micrófono para a ver. Bueno, lo que planteé hoy es que en Jamaica y en Haití intercambiamos drogas para armas, pero no estoy segura dónde se encaja esto. Es un intercambio ilícito entre los dos países, que nosotros tenemos el marihuana y ellos, los delincuentes de los otros países, dan armas. Por otro lado, es que tenemos lo mismo también. En St. Kitts tenemos el mismo problema. La marihuana va a San Martín y de San Martín se transitan las armas. Y es un intercambio. Y el caballero de México de primera fila tiene una pregunta. Gracias. Soy Alfonso Sánchez de México, de la frontera de Estados Unidos y México. Tengo una pregunta para usted, doctor Atkinson, sobre cómo desenreda usted el concepto de la frontera entre la seguridad de la frontera, la seguridad nacional y la seguridad fronteriza, y por eso le pregunto, ¿cómo se distingue su definición de la seguridad de la frontera de la definición de seguridad nacional y la política de la frontera como la seguridad de la frontera? Vuelve a repetirme la pregunta. Si puede, lo que usted dice que la política de la frontera, como el tránsito ilícito de personas y mercancía, por ejemplo, ¿por qué usted lo ha distinguido? ¿Por qué lo ha separado con tres conceptos diferentes de la frontera? Si hay dos otros conflictos que también existen.
Los separo y esa lámina la incluí porque creo que nos ayuda a conceptualizar cómo dotar recursos y cuáles son las cosas que realmente representan una amenaza, porque la seguridad la definimos como protegernos contra alguna amenaza, y al analizar cuáles son las amenazas y cuáles no son, eso nos conduce a diferentes soluciones. Por ejemplo, el terrorismo está a un nivel de una amenaza y el cruce de personas sin documentos es otro nivel. Y la forma actual como analizan y miden sus labores sobre la frontera consideran que la seguridad fronteriza es un término global y incluye los arrestos como un índice para determinar si en cierto sentido la frontera está segura o no, pero no distingue entre los recursos, las técnicas, las tácticas, los enfoques que nos pueden ayudar a optimizar o apalancar mejor los recursos que dotamos a la frontera. No sé si le estoy contestando su pregunta, pero bueno, si me permiten otra pregunta de seguimiento. ¿Considera usted que toda la retórica de seguridad nacional dentro de Estados Unidos ha tragado completamente el concepto de la seguridad de la frontera en esos tres aspectos? ¿Y cómo afecta a la política de la frontera? Estoy de acuerdo con eso. Y volviendo al marco de las guerras fronterizas, a partir del 11 de septiembre de 2011, esta problemática se ha vuelto ligado, pero al pensar sobre el terrorismo y las amenazas del terrorismo, sabemos que ninguno de los terroristas del 11 de septiembre entraron por la frontera de México y Estados Unidos, tampoco por la frontera de Canadá y Estados Unidos. Entraron por aviones, y eso creo que es parte de ese concepto que quizás no ha ayudado lo suficientemente que pudiera ayudar. Fuera de la frontera entre los Estados Unidos y México. Y es sobre la guerra CENEPA. ¿Y piensa usted que la guerra CENEPA entre Ecuador y Perú es la última guerra latinoamericana? Bueno, sí, la verdad es que es o sea, tendríamos, cuando hablábamos del siglo XX, dos guerras, porque tenemos que no olvidar lo que fue la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. La guerra entre Ecuador y Perú fue, digamos, muy limitada, por un tiempo muy breve. No llegó a ser, digamos, lo que se califica normalmente como una guerra como tal. Y creo que, en fin, en ese caso hubo unos países garantes en cuanto a las viejas fronteras que actuaron y que permitieron solucionar el problema sin mayores efectos. Y sí, yo pienso que sí, yo creo que nosotros podemos pensar que en materia limítrofe no avisoramos ninguna posibilidad de guerras para resolver esos problemas cuando tenemos tantos instrumentos para hacerlo. Por eso que yo decía la paradoja. Desde el punto de vista interestatal estamos muy bien, desde el punto de vista interno. No solo por los temas de pobreza, sino por la marginación, que son dos cosas distintas. Creo que estamos viviendo uno de los periodos más violentos y somos uno de los continentes o hemisferios más violentos. Yo diría que, bueno, tal vez Canadá sea una excepción, pero desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego tenemos violencia en distintas formas, con distintas características, pero al fin somos un continente violento. Gracias. Any other questions? Muy bien, ¿alguna que otra pregunta? Sí, tengo una pregunta sobre el tema de la frontera entre Estados Unidos y México y el tema de Colombia, que bueno, es una pregunta un poco complicada, pero voy a intentar. El año pasado tuvimos aquí un ponente, un juez del estado de California, cuyo mensaje fue legalizar la marihuana, porque el uso de marihuana en Estados Unidos tenía un índice tan grande
que él básicamente expresó su opinión a base de la estadística que había presenciado en su propio sala de tribunal, que la cosecha más importante económicamente en California fue marihuana. Y doctor Ackelson, como usted ha destacado, dijo que el 80% de la marihuana que entra a Estados Unidos viene a través de México. Y California es el estado agrícola más importante en Estados Unidos. Entonces, sospecho realmente que un gran porcentaje de la marihuana se cosecha aquí localmente, y de ser que lo pararan en el lado de México, o que se disminuyera de una manera muy importante en México, se aumentaría en este lado de la frontera. De hecho, hay muchos estados que lo han hecho casi legal para cualquier que lo necesita, aunque no está completamente legal. Ahora, respecto al tema de Colombia también, aunque no soy botanista, pero no entiendo por qué la región andina es la sede de todas las siembras de plantas de coca, y las plantas con las que se produce la cocaína, pero hay otras zonas con zonas de subducción con actividad de placas tectónicas en Estados Unidos, y si es lo que se necesita es la altitud y cierta característica de suelos, estoy seguro que hay otros lugares donde se puede cosechar esa planta. Así que hay algún motivo por lo cual Colombia tiene casi un monopolio del mercado sobre esa droga específica. Vamos a comenzar con la respuesta de la doctora Bouvier al respecto. No sé si puedo contestar la pregunta. Tampoco soy botanista, botano, pero lo que parece que hay que existir cierto entorno de permisibilidad que permite que lo cosechan. En Colombia y Bolivia son los lugares más importantes donde se cosecha. Para el mercado norteamericano, no sé si hay otros lugares donde lo pueden cosechar, pero hemos visto también que las técnicas de combate contra el narcotráfico también ha generado muchos avances en la siembra de los productos, porque hay otras formas de sembrar las matas de coca. No sabemos siquiera si estamos midiendo correctamente la siembra de cocaína. Tampoco soy botánica, y supongo que la innovación va a continuar en este campo, y también está el efecto de globo. Cuando uno lo aprieta el fenómeno en un lugar, aumenta en otro lugar, y el análisis de la naturaleza realmente no es suficiente, porque no permite el fenómeno que comience a surgir el problema en otro lugar. Hay que hacer hincapié en esto. Este es un punto muy importante, y para dar seguimiento a eso sobre el marco de la oferta y la reducción del daño ocasionado, creo que hay que tomar en cuenta las nuevas alternativas en Estados Unidos, donde han cambiado el procesamiento de algunos reos, y hay nuevos programas alternos que han sido más exitosos respecto a el reincivismo de los consumidores de drogas. No he analizado mucho el fenómeno de marihuana medicinal en California. Creo que sería muy interesante analizar estos debates si la opinión política de Estados Unidos está ablandando respecto a la cuestión de marihuana a través de estos debates. Esto podría quizás tener un efecto de reducir el conflicto en México, pero estoy seguro que no es la solución cabal y completo, y tenemos que analizar las otras aspectos. Una muy breve reflexión. Tengamos en cuenta que tanto en Perú como en Bolivia hay una vieja tradición en cuanto al consumo de la hoja de coca, cuidado, no de cocaína. Quiere decir que eso es una tradición antigua. Ahora, yo creo que en todo esto lo que no podemos perder de vista, y lo decía
el profesor hace un rato cuando hablaba de los distintos aspectos, el aspecto de la demanda, porque la producción de coca, o sea, es redituable porque del otro lado hay una demanda muy importante, fundamentalmente de Estados Unidos y Europa, y eso es que hay que reconocerlo. Quiere decir que tengamos en cuenta además, y en el otro aspecto, o sea, autorizar la marihuana, en fin, es un problema muy difícil de resolver, porque cuando se dice autorizar el consumo de droga en un solo lugar, puede tener consecuencias muy difíciles. Si pensáramos en que podría admitirse que la marihuana fuera una droga blanda, en fin, en ese aspecto es difícil de considerar, tendría que ser con carácter global, porque si no, realmente los resultados podían ser catastróficos. Recuerdo que Holanda intentó en algún momento llegar por esa vía y los resultados fueron realmente muy, muy, muy malos. Okay, and we have time for one more question from the gentleman. Tenemos tiempo ahora para una pregunta más. Profesor Ackelson, con toda la estadística que usted menciona, algunas que son relativamente positivas sobre los esfuerzos sobre inmigración en la frontera, pero obviamente cuando escuchamos las palabras de los políticos jamás es suficiente. Pero para aquellos que dicen que lo primero que tenemos que hacer para implementar una nueva política de inmigración tenemos que cerrar las fronteras, ¿alguien alguna vez ha dado una estadística de qué es lo que significaría llevar control sobre nuestras fronteras? Esta es una muy buena pregunta. ¿Cuándo se logra el control? Esa básicamente es la pregunta, que es la misma pregunta que se hace en Washington, que han estado planteando desde hace mucho, pero los objetivos siempre cambian y avanzan. Y hay varios problemas. Primero, no tenemos datos muy buenos. Tenemos la cifra de arrestos, que efectivamente es una medida imperfecta, que aproximamos encajar el problema, pero no nos da el vistazo cabal. También el otro problema que usted ha mencionado es la retórica política y la polarización sobre la materia que continúa, a pesar del hecho de que la tendencia en algunos de los datos ha cambiado dramáticamente para abajo, pero eso aparentemente no está cambiando mucho, y alguna de esa información y esas cifras que he mencionado realmente no está en los medios de comunicación, así que tenemos que hacer más para difundir esta información. Bueno, no tenemos tiempo para más preguntas, así que queremos por favor agradecer muchísimo a nuestros